Buenas noches, amados hermanos. Reciban un fraternal saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar al tema, quiero aprovechar este momento para agradecer primeramente a Dios por todas sus bendiciones y por toda su provisión durante este tiempo. Y gracias a Dios porque ha sido bueno al cuidar de nuestras familias. Y también quiero agradecer por aquellos testimonios de hermanos que en este tiempo han visto una oportunidad para bendecir la vida de otros hermanos, de familiares y de amigos al suplir algunas necesidades conforme a la capacidad y conforme a aquello que Dios les ha dado. Que Dios se glorifique de todo esto y que en medio de esta situación el amor de Dios se manifieste de una manera especial, amados hermanos. Oremos porque Dios entonces siga cuidando de su pueblo en este tiempo. Bien, en esta noche quiero, hermanos, que iniciemos una serie de estudios que tienen que ver con los atributos de Dios. Son temas doctrinales y básicamente tienen que ver con el estudio de Dios, el estudio de su carácter, el estudio de su naturaleza. Y siempre los temas doctrinales pues requieren de cierto esfuerzo para comprender algunas cosas que a veces no son tan fáciles o tan sencillas. Pero también es cierto que pues aprender verdades acerca de Dios es muy importante para nuestra vida, porque cuando vienen los momentos de adversidad, cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas, las verdades que nosotros tengamos acerca de Dios, el Espíritu las trae a nuestra mente y entonces nos hacen tener seguridad, nos hacen tener consuelo al recordar el Dios en quien nosotros hemos creído. De ahí, hermanos, que sea siempre muy importante, que sea fundamental el que como hijos de Dios tengamos pues estas verdades presentes en nuestra vida. Bien, entonces el día de hoy iniciamos con esta serie de estudios, repito, sobre los atributos divinos, los atributos de Dios, y pues es mi deseo que Dios a través de ellos traiga pues bendición a nuestra vida, amados hermanos. Y les invito para que inclinemos nuestro rostro y vayamos a Dios en oración pidiendo la dirección de su santo y bendito Espíritu. Oremos, por favor. Señor, nos acercamos, Padre, a tu presencia, dando gracias, Señor, porque has sido un Dios bueno con nosotros, porque has provisto para nuestras necesidades, Señor, en medio de la escasez, en medio de la crisis. Tú has estado ahí, tu mano, Señor, ha estado ahí con nosotros, sosteniéndonos y, Señor, dándonos de manera abundante para compartir, Señor, también con otros. Y ahora, Padre, ponemos en tus manos este estudio que hoy iniciamos. Te rogamos, Señor, que con tu gracia y con tu bendición podamos concluirlo de manera satisfactoria y que esto traiga bendición a nuestra vida, traiga madurez, Señor, y también traiga, Padre, una visión mucho más clara de lo que tú eres, Señor, para nosotros y de lo que tú también pides, Señor, y exiges de tus hijos. En tus manos benditas, Señor, ponemos entonces estos estudios para gloria y honra de tu nombre. Amén. Bien, hermanos, repito entonces estos estudios, pues la idea es que cada miércoles podamos tener un tiempo, un espacio de 30, 40 minutos, tal vez ya cuando las actividades han culminado en el día y que tengamos un espacio, busquemos un espacio en la noche para meditar acerca de estas verdades. El estudio siempre tendrá una lectura en el Antiguo, una lectura en el Nuevo Testamento y siempre tendrá también un texto clave. Va a ser importante que también pues tengan su Biblia en sus manos y que también pues tengan una libreta, es recomendable siempre, ¿verdad?, para hacer apuntes, amados hermanos, y que pues algunas cosas que consideremos muy importantes para nosotros las podamos entonces anotar.
Bien, hermanos. Pues entonces les invito para que tengan sus Biblias ahí en sus manos. Bien, en los estudios siguientes observaremos algunas de las admirables y preciosas perfecciones del carácter divino. Y debemos reconocer desde el principio que esta será una meditación, en primer lugar, humilde y que no pretende comprender en ninguna manera a Dios, ni que pretende estudiarlo como si fuera un objeto al que nosotros pudiésemos abrir, ¿verdad?, cada una de sus partes y entonces comprender a plenitud lo que es. Entonces es una meditación humilde, pero también es una meditación deficiente, por supuesto. No vamos a comprender los atributos de Dios tal vez de la manera perfecta como lo son. Cometeremos tal vez pues algunas tal vez algunas conclusiones no serán las más adecuadas, pero amados hermanos, no pretendemos entonces comprender a Dios en su totalidad, pero sí deseamos hacerlo de una manera seria, de una manera prudente, de una manera humilde. Entonces, tras meditar sobre esto, será evidente para todos nosotros, amados hermanos, en primer lugar, que Dios es un ser incomprensible. Y entonces lo que podemos hacer ante esta situación, ante la grandeza de nuestro Dios, es que seguramente nos veremos obligados a concluir con las palabras de Sofar que se encuentran allá en el libro de Job, en el capítulo 11, versículos del 7 al 9. Y les invito entonces que por favor vayamos a este pasaje de la Escritura. Un servidor hará esta lectura en la versión NBI y les invito para que ustedes la vean ahí con sus ojos, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. Cuando dirigimos nuestro pensamiento a la eternidad de Dios, a su ser inmaterial, a su omnipotencia, a su omnisciencia, es un hecho que nos sentimos anonadados por estar ante algo imposible de comprender. Y así es la naturaleza divina, es algo imposible de comprender. Sin embargo, esta imposibilidad no debe llevarnos o no debe ser una razón para desistir en nuestros esfuerzos para conocer acerca de Dios. Dios, de una manera benigna, se ha revelado y nosotros no podemos tomar una actitud de decir, bueno, pues como no puedo comprender en su totalidad las perfecciones de Dios, pues entonces mejor no tiene caso que aprenda por lo menos alguna parte de ellas. Esto no es sano para un creyente en Jesucristo, esto no es sano para aquellos, ¿verdad?, que nos llamamos ser hijos de Dios. Por el contrario, tenemos entonces que acercarnos al estudio de Dios con una actitud reverente y con una actitud devota. Entonces es incorrecto, ¿verdad?, el que pensemos que no hay nada de provechoso en indagar, en investigar, en profundizar sobre la divinidad. Por el contrario, nada aumenta la capacidad del intelecto y también del espíritu humano como la investigación devota, sincera y constante del gran tema de la divinidad. Entonces, tres actitudes que debemos de tener al acercarnos a estudiar los atributos de Dios. Y la primera actitud es una actitud devota, es decir, que tenemos que ir con la fe por delante. No podemos acercarnos al tema de Dios desde un aspecto puramente intelectual. Nuestra fe debe ir por delante.
la fe en que Dios se ha revelado, la fe en que es posible conocerle, pero también con una devoción, con un espíritu de anhelar, querer aprender más acerca de Dios. Y también tenemos que ir con una actitud sincera. La sinceridad es sumamente importante. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Y nosotros podemos apropiarnos de esta revelación si vamos en una búsqueda sincera. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ir con una mente abierta y con un corazón dispuesto para que su palabra hable, ¿verdad? No vayamos a la Escritura queriendo oír lo que nosotros deseamos escuchar. Entonces, la tercera actitud que es importante que nosotros tengamos al acercarnos al estudio de Dios es la constancia. Hemos dicho que esperamos en Dios, que esto es una serie de 5 estudios y roguemos entonces a Dios para que nos permita en los siguientes 5 miércoles el poder tener este tiempo y poder concluir satisfactoriamente este estudio acerca de nuestro Dios. La constancia siempre será importante para el aprendizaje, amados hermanos. Bien, acerca de la importancia, de la trascendencia del conocimiento de Dios, quiero citar a este gran predicador conocido como el príncipe de los pastores, un predicador bautista del siglo XIX, Carlos Spurgeon. Él dice lo siguiente: el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios, al que llama Padre. Por su parte, Juan Calvino, al iniciar el capítulo 1 de su Institución de la Religión Cristiana, él dice que la sabiduría, esa sabiduría que debe tenerse por verdadera y por sólida sabiduría, consiste en 2 cosas. Primero, en el conocimiento que el hombre tiene acerca de Dios. Y en segundo lugar, en el conocimiento que el hombre tiene acerca de sí mismo. Muy bien. A continuación quiero compartir con ustedes 3 bondades que la meditación en Dios nos puede traer. Y la primera es que en la meditación de la divinidad hay algo extremadamente beneficioso para la mente humana. La meditación en Dios es un tema tan vasto que hace que nuestros pensamientos se pierdan en la inmensidad. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos comprender y dominar el tema acerca de Dios, entonces quedamos asombrados ante tan profundo conocimiento. Podemos nosotros abordar algunos otros temas, cualquier tema, y podemos llegar al punto de dominarlo. Y cuando dominamos estos temas nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, decimos, bueno, pues he adquirido el conocimiento acerca de esto o de esto otro y seguimos nuestro camino, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos al estudio de Dios, nos damos cuenta que por más que nos metamos y cada vez que profundizamos más en el tema, jamás llegamos al fondo. Y esto entonces tiene que llevarnos entonces a darnos cuenta que por muy conocedores que podamos ser de otras ciencias, el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad?, es algo que jamás podemos llegar a comprender en su totalidad. Nuestra incapacidad entonces para comprender la naturaleza divina debería enseñarnos 3 cosas. Primero, a ser humildes, a reconocer
que no lo sabemos todo, a reconocer que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, siempre tendrá algo nuevo que enseñarnos. Necesitamos de humildad para que la palabra de Dios nos enseñe, para que nos muestre. Y si tenemos que corregir, tenemos que rectificar nuestros pensamientos, tenemos que rectificar nuestros caminos, la humildad nos va a ayudar a hacerlo. Pero también es importante entonces el ser siempre precavidos. Es decir, al no conocer la grandeza de Dios en su totalidad, tenemos que saber que Dios siempre obrará y a veces lo hará de la manera que menos pensamos. No podemos encajonar a Dios y decir, ok, ante esta situación Dios va a obrar de esta manera, ¿verdad? No, tenemos que ir entonces con mucho cuidado, con nuestros ojos siempre abiertos para ver cómo Dios se revela en tal o cual circunstancia. Bien, y por último entonces, al encontrarnos con la grandeza de Dios, y al reconocer que jamás podremos comprender los misterios de Dios, tenemos entonces, ante esta revelación, tenemos que ser reverentes. Tenemos que guardar cierto respeto. Estamos ante algo que jamás podremos comprender. Por tanto, que jamás podremos dominar. Y ante eso, necesitamos ser reverentes. Una vez que terminemos nuestra búsqueda y nuestra meditación acerca de los atributos de Dios, vamos a concluir con las palabras de Job, allá en el capítulo 26, versículo 14. Les invito por favor que busquemos esta lectura. Repito, Job capítulo 26, versículo 14. Nuevamente voy a hacer la lectura en la nueva versión internacional, la NBI. Ustedes por favor sigan la lectura con sus vistas en la versión que ustedes tengan a la mano. El versículo entonces 14 dice así: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. He aquí, estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Esa, a final de cuentas, será la conclusión a la que hemos llegado. Apenas, ¿verdad?, hemos entrado al borde de sus caminos. Bien, en segundo lugar, el estudio de las perfecciones de Dios. En el estudio de las perfecciones de Dios se pone de manifiesto que Dios es todo suficiente. Dios es completo en sí mismo. A Dios no le falta y nunca le ha faltado nada y jamás le faltará algo. Dios es todo suficiente. No necesita de nada ni de nadie. Cuando el Dios Trino estaba solo allá en la eternidad, antes de la existencia de todo lo que nosotros podemos ver, Él era todo para sí. Su entendimiento, su amor, su energía estaban dirigidos a Él mismo. Si nosotros afirmamos que Dios necesitó algo externo, algo fuera de Él, entonces estamos diciendo que Dios ya no es independiente. Y si no es independiente, entonces Dios no es Dios. Por lo menos no el Dios que encontramos revelado en las Santas Escrituras. Bien, entonces alguien puede decir, si Dios es suficiente y no necesita de nada ni de nadie, y Él era completo en sí mismo, entonces, ¿para qué creó el universo? ¿Para qué creó todo lo que hoy podemos ver? ¿Y para qué creó al hombre? ¿Verdad? Y para dar respuesta a esta pregunta, por favor, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16.
Dice así el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo deja en claro entonces que todo lo que Dios creó ha sido para Él. Sin embargo, con todo, no lo hizo para suplir alguna necesidad que pudiera tener. Entonces, ¿para qué creó? Y entonces respondemos que lo hizo para transmitir la vida y para dar felicidad a los ángeles y a los hombres y para darnos la bendición de también nosotros poder contemplar su gloria a través de la creación, a través del universo y a través de todas aquellas cosas que hoy día nos asombran. El Salmo 19 dice, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amados hermanos, Dios no tenía necesidad de crear nada. Él era completo en sí mismo y si lo hizo para darnos vida, para transmitir la vida y también para transmitir su felicidad a nosotros como seres humanos. Y ahora, por su gracia, por su bendición, nosotros podemos contemplar y disfrutar de la gloria de Dios. Esa gloria que se manifiesta en aquellas cosas hermosas de las cuales nosotros hoy disfrutamos. Pero también entonces alguien puede decir, si Dios es autosuficiente, si Dios es completo en sí mismo, entonces ¿por qué exige la lealtad y la devoción de sus criaturas inteligentes? ¿Por qué exige que el hombre le adore y que la creación le adore? Y para responder entonces a esta pregunta, vayamos nuevamente a el libro de Job en el capítulo 22 y vamos a leer los versículos 2 y 3. Job 22, versículos 2 y 3. Bien, voy a hacer la lectura en la Reina Valera. Recuerden, la pregunta es si Dios es autosuficiente y completo en sí mismo, ¿para qué exige la lealtad y la devoción de sus criaturas inteligentes? Entonces el pasaje dice, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Es decir, ¿en qué se beneficia Dios que tú seas obediente a su palabra? ¿En qué se beneficia Dios, verdad, que tú vayas por caminos rectos, que seas justo, que seas sabio? ¿En qué se beneficia Dios de esto? A veces decimos, verdad, a nuestros hijos, les decimos, hijo, por favor, pórtate bien, porque si no, Dios se pone triste, ¿verdad? Por favor, hijo, no hagas eso, ¿verdad? Porque si no, Dios se enoja. Y entonces pareciera ser que tenemos a un Dios que su estado de ánimo, su felicidad, depende de si nosotros, ¿verdad?, hacemos las cosas bien o no, de si le obedecemos o no, de si guardamos sus mandamientos o no. Pero el pasaje de Job dice, ¿quién se beneficia? Y la respuesta es nosotros mismos. ¿Verdad? Tú eres el que te beneficias si haces caso a los mandamientos de Dios. En nuestra práctica a veces creemos que metemos en aprietos a Dios si dejamos de ir a la iglesia. A veces pensamos en la práctica que ponemos triste a Dios o que restamos, ¿verdad?, a Dios si dejamos de participar en su obra, si nos retiramos, ¿verdad?, de la iglesia. Pero amados hermanos,
La palabra de Dios es clara. Dios es pleno en sí mismo. Y los que nos beneficiamos de su palabra, de sus atributos, a los que nos va bien si hacemos y seguimos sus mandamientos, es a nosotros mismos, amados hermanos. Bien. En tercer lugar, alguien puede decir, bueno, si Dios es autosuficiente, si Dios no necesita de nadie, entonces, ¿para qué usa de medios e instrumentos para cumplir sus propósitos? Si Él puede hacerlo todo, entonces ¿para qué usa medios e instrumentos? Y entonces nosotros respondemos que Él lo hace no porque Él sea insuficiente y necesite, ¿verdad?, de la ayuda de los demás. Dios usa medios e instrumentos para cumplir sus propósitos, para demostrar de manera más plena que el poder para hacer las cosas es de Él. Nosotros tenemos un dicho, que Dios hace las cosas en nosotros, por medio de nosotros y a pesar de nosotros. El apóstol Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ahí el poder de Dios se perfecciona. Por tanto, Dios puede hacer las cosas, amados hermanos, sin nosotros. Pero en su gracia nos invita a unirnos, a sumarnos para llevar a cabo el proyecto o su proyecto, para llevar a cabo sus planes. Y eso es una bendición para nosotros. El que Dios, ¿verdad?, nos integre y nos sume a su obra, aún con nuestros errores y con nuestras equivocaciones. Es impresionante cómo Dios a través de nosotros bendice a otras personas. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos, cuando nos damos cuenta y somos sinceros de nuestros errores, de nuestras limitaciones. Pero cuando alguien viene, ¿verdad?, y nos dice que a través de nosotros ellos fueron bendecidos, que a través de nosotros, por una palabra, por un abrazo, por una ayuda, etcétera, ellos se sienten contentos y se sienten felices por lo que nosotros hemos hecho. Y cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes somos, ¿verdad?, no queda más que decir que ha sido Dios quien nos ha usado. Amados hermanos, demos gracias a Dios, porque Él tiene a bien usarnos como instrumentos para cumplir sus propósitos. Por tanto, si Dios es autosuficiente, amados hermanos, tenemos plena seguridad en Dios. Tenemos total confianza en Dios. Podemos sentirnos confiados en este Dios que todo lo puede. Y que esto traiga una paz y un consuelo a nuestra vida, amados hermanos. En tercer lugar, el estudio de las perfecciones de Dios resalta el hecho de que Él es soberano supremo del universo. Alguien dijo que aquel que podía no haber hecho nada tenía el derecho de hacerlo todo según su voluntad. Es decir, Dios no tenía, ¿verdad?, obligación de crear nada, pero lo hizo. Y si lo hizo, entonces Él tiene toda la libertad y tiene toda la autoridad para crear las cosas y hacer las cosas como a Él le ha parecido según su voluntad. Y en este ejercicio de su poder soberano, hizo entonces que algunas partes de la creación fueran materia inanimada. También ha hecho que ciertas criaturas, ¿verdad?, tengan ciertas cualidades, que puedan crecer y desarrollarse como las plantas, pero sin tener una conciencia. A otras criaturas, además de darles organismo, las hizo susceptibles de crecimiento, de expansión. A otras les dio no solo organismo, sino también existencia consciente,
como en el caso del ser humano, a quien le añadió el don de la razón y a quien le dotó de un espíritu inmortal que ha hecho que el hombre se eleve por las demás criaturas, por la demás creación. Dios, entonces, realiza las cosas y crea las cosas de acuerdo a su omnipotencia, como Él las considera hacerlas. Por tanto, la criatura, considerada como tal, no puede exigir nada a su Creador. No tiene razón para quejarse. Cuando pensamos en el señorío absoluto de Dios sobre todas las cosas, también es importante que no olvidemos nunca sus perfecciones morales. Dios es justo, Dios es bueno, y ese poder, y esa soberanía y esa autoridad siempre será guiada hacia el camino bueno y hacia el camino justo. En eso podemos encontrar confianza en nuestro Dios. Dios ordena las diversas circunstancias de cada uno de nosotros según sus propios consejos. Dios moldea a cada vaso según su determinación inmutable. Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Donde quiera que estemos, su ojo está sobre nosotros. Quien quiera que seamos, nuestra vida y posesiones están a su disposición. Para el cristiano, este Dios omnipotente es un Padre tierno. Por tanto, al introducirnos a esta serie de meditaciones, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dicho que estaremos estudiando los atributos de Dios. El estudio de Dios, a eso es a lo que se le llama teología, parte de una premisa de que es posible conocer a Dios porque en su gracia y voluntad Él se ha revelado. Y entonces podemos conocer a Dios solo en aquello que Él se ha revelado. Dios entonces se ha revelado mediante sus nombres, como son Elohim, Adonai, Shaddai, Yahvé y otros nombres en el Antiguo Testamento, Curios, por mencionar a uno en el Nuevo. Pero también Dios se nos ha revelado mediante sus atributos, es decir, las perfecciones que componen el ser de Dios. Por atributos deben entenderse aquellas cualidades que son parte de su naturaleza. Y normalmente se acostumbra a distinguir entre los atributos incomunicables y los comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solamente posee Dios y que no los ha compartido con el hombre. Es decir, estos atributos incomunicables son los que marcan la distancia y la diferencia absoluta entre el Creador y la criatura. Este es el énfasis de estos atributos incomunicables. Y algunos de ellos son, por ejemplo, la independencia o existencia propia de Dios. Dios existe por sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie para existir. El hombre, por el contrario, fue un ser y es un ser creado. Necesita y depende de Dios para su existencia y subsistencia. Otro de los atributos incomunicables es la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no cambia, Dios nunca cambia. Podemos decir con el autor de Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos decir también, como el profeta Samuel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Dios no cambia, a diferencia de nosotros, seres humanos, que cambiamos constantemente. Nuestro cuerpo cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestras actitudes cambian, nuestras emociones cambian y cambiamos nuestras decisiones, cambiamos nuestros planes, etcétera y etcétera.
Otro de los atributos de Dios es su infinidad. Dios es un ser infinito. Y todo lo que hace, ¿verdad? Lo hace así. Por el contrario, nosotros somos seres finitos. Nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Nuestros planes, nuestros proyectos, todo se acaba. El Salmo 90 es una excelente exposición y una excelente diferencia entre Dios como creador infinito y el ser humano como criatura finita, ¿verdad? De hecho, el Salmo 90 en la Reina Valera se titula como la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dios es un ser infinito. Estos son algunos de los atributos incomunicables. Los atributos comunicables entonces son aquellos atributos en los cuales existe alguna semejanza en el hombre, es decir, son aquellos atributos que Dios sí ha compartido con el hombre y podemos verlo entonces verlos en la naturaleza humana. Lo que sí debemos dejar claro es que en el hombre estos atributos comunicables son siempre deficientes, son limitados, son imperfectos. Solamente Dios posee de manera plena, completa y limitada estos atributos comunicables. Algunos de estos atributos son los siguientes: la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento de Dios. Dios tiene todo conocimiento sobre todas las cosas, sobre las que vemos, sobre las que no vemos, etcétera y etcétera. Por el contrario, nosotros sí tenemos este conocimiento, pero un conocimiento totalmente limitado. El poder de Dios. Dios tiene el poder absoluto y pleno para hacer las cosas y disponer de las cosas. Nosotros como seres humanos tenemos cierto poder, tenemos cierta autoridad sobre ciertas cosas, pero a final de cuentas el poder absoluto pertenece a Dios. La bondad de Dios. Dios es totalmente bueno. Dios siempre es bueno. Nosotros, por el contrario, somos buenos, pero una bondad deficiente. Decimos, ¿verdad?, que si estamos de buenas, somos buenos, pero que no nos agarren, ¿verdad?, en nuestros 5 minutos. Entonces, ahí vemos que nuestras decisiones, que nuestros pensamientos y que nuestras acciones y nuestra bondad depende muchas veces de nuestro estado de ánimo, o depende de si alguien fue bueno con nosotros, ¿verdad? Pero la bondad de Dios es completa y plena y perfecta en Dios. Y hay así muchos de los atributos comunicables. Y bueno, ya para ir concluyendo los estudios que estaremos realizando en estos miércoles, son 5 los atributos que vamos a meditar. Y el primero será la omnisciencia de Dios, después el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios y por último la paciencia de Dios. Es mi oración, amados hermanos, que a través de estas meditaciones podamos fortalecer nuestra fe, nuestro conocimiento en Dios y que podamos madurar en nuestra relación con Dios y que este conocimiento pueda aterrizar en acciones concretas, en nuestro seguimiento mucho más profundo a nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, pero que también podamos entonces crecer, ¿verdad?, en el servicio a nuestro Dios a través de su iglesia. Amados hermanos, entonces les reitero la invitación para dar seguimiento a estos estudios los días miércoles. Les invito por favor que se inclinen sus rostros, vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque en tu infinita bondad, Señor, tú has tenido a bien compartirnos, Señor, atributos como la bondad, como el amor, como la misericordia. Te damos gracias, Señor, porque si dependemos de ti y dependemos de tu Espíritu, estos atributos se pueden hacer visibles, Señor, y cada vez más perfectos. Y, Señor, podremos amar siempre de una mejor manera, podremos ayudar siempre de una mejor manera, podremos, Señor, impartir, Señor, tu palabra
Y Padre, todos estos atributos pueden constituirse en dones que tú puedes usar para gloria de tu nombre y para que tu iglesia, Señor, siga hacia adelante y para que, Señor, la predicación de tu palabra se extienda en todo el mundo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno al compartir con nosotros esto. No has querido quedártelos tú solo, Señor, sino que, Padre, nos has hecho partícipes, Señor, contigo. Gracias te damos, te rogamos por tanto, Señor, que tu Espíritu nos guíe en este camino que hoy iniciamos para gloria de tu nombre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga y guarde.